No olviden eso. Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra profética para este tiempo profético que estamos viviendo, apocalíptico. Sin lugar a dudas, estamos más cerca que lo que te puedas imaginar. Estamos a las puertas del evento más extraordinario que estamos esperando, que Cristo viene por su amada, por su iglesia. Y es el gozo, la alegría que tienen los que aman al Señor. Esto sin lugar a duda va a acontecer. Esto es algo inminente. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, el Señor Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esto es lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. O sea, lo que estoy compartiendo está en las Escrituras, la palabra profética, que el Señor Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Por lo tanto, estamos esperando este evento glorioso que ocurrirá conforme a su fidelidad a rescatar a todos sus amados, a los que esperan al Señor. Por eso es importante que estemos listos, preparados para este evento que ocurrirá. ¿De qué manera estamos preparados? Estando en una buena relación con Dios, una buena relación también con nuestros seres queridos, una nueva relación con Dios, con su verdad, con su palabra, con su espíritu. Por eso necesitamos acercarnos al Señor y acercarnos a su verdad, su palabra en este tiempo, no solamente para saber la palabra, sino para vivir conforme a ella. Porque la bendición del Señor está en la obediencia de aquellos que ponen en práctica la verdad de Dios. Si no, es en vano. O sea, mayor condenación sabe el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por tanto, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe la verdad de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir conforme a ella. Por supuesto, necesitamos el favor de Dios, necesitamos los recursos de Dios para obedecer al Señor. Por eso tenemos su Espíritu en nosotros, como templo del Espíritu Santo, para agradar al Señor, para hacer su voluntad. Por eso no podemos excusarnos que la carne es débil, que somos carne, porque en eso no hay ni una justificación. Algunos dicen que es difícil vivir la vida cristiana. Por supuesto, si vas a vivir con tu carne, con tus recursos, es difícil, pero en Cristo tenemos todos los recursos. Cristo lo hizo todo por nosotros y en Cristo tenemos los recursos para vivir esta vida abundante. Por eso vamos a seguir compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Lo que era antes y lo que tenemos que dejar, lo que éramos antes y lo que debemos dejarlo ahora, lo que debemos dejar ahora. Y la palabra de Dios es clara. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, desde el verso 5 al verso 9 vamos a estar meditando la palabra de Dios. Por lo tanto, si tiene la palabra importante que puedas estar leyendo también allí Colosenses capítulo 3. Desde el verso 5 al verso 9 dice así la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en nuestro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad vosotros también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjense qué clara la palabra de Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros.
Sin lugar a dudas está en nosotros mientras estemos en esta carne, en este cuerpo mortal. Tenemos una vida también terrenal, que estamos en este mundo. Por eso dije, haced morir lo terrenal, o sea, lo temporal, lo pasajero de esta tierra. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos esta lucha. Hacer morir, ¿qué significa hacer morir? Muerte significa separación, que tiene que ver con la decisión de hacer morir, o sea, apartarse, dejar de hacer aquellas cosas que son pecaminosas, aquellas que son opuestas a la voluntad de Dios. Con toda claridad dice las Escrituras. Hacer morir, dice, lo terrenal en vosotros. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? En las relaciones fuera del matrimonio. Podemos ver que en este mundo eso es natural. Todo el mundo lo hace, es parte de, prácticamente es normal para todos. Dice impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por eso dice la Biblia, por los cuales también viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que en todos aquellos que practican, que viven todos estos pecados. Y la Biblia dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en nuestros tiempos. O sea que nosotros no estábamos ajenos de vivir y de practicar el pecado como todas las personas sin Dios lo hacen. En nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que todos vivíamos de la misma manera, todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta era nuestra condición delante de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado y viviendo el pecado, practicando el pecado y alentando a otros inclusive que también lo hicieran. Animamos y buscamos la ocasión para que otros también practicaran y vivieran. Es parte de la vida que uno vivía cuando estaba lejos de Dios. Esto es lo que comparto de lo que yo vivía cuando estaba lejos de Dios. Practicaba y vivía de esta manera, alentaba a que otros también lo pudieran practicar. Así que todo vicio, placeres, vivir la vida era justamente vivir practicando el pecado. Yo antes pensaba que era libre y era un esclavo del pecado. Por ejemplo, un pequeño pucho a mí me dominaba, prefería fumar y no comer. Se dan cuenta que yo pensaba que era libre y era un esclavo del pecado. Y esta es la relación, esta es la condición de toda la humanidad. Por supuesto, hay personas que viven una vida más o menos intachable, pero están separados de Dios. El hecho de no creer en Cristo como su Señor y Salvador, están separados de Dios. Pero aquí está diciendo a los cristianos, especialmente la iglesia de Colosa, está hablando a los cristianos que han nacido de nuevo. Dice, entre los cuales vosotros vivíais en nuestros tiempos también. O sea que no éramos ajenos a esta vida pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza vivíamos pecando, vivíamos, no podíamos dejar de hacer lo que éramos por naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, haced morir. Por vosotros vivíamos en nuestro tiempo de esta manera también, practicando el pecado. Pero fíjense lo tremendo que es la consecuencia que trae el pecado. Está bien que las personas que no conocen a Cristo, que practiquen ahora, fíjense que ahora no hay límite para nada, con todo lo que está pasando en todo el mundo. Pero la Biblia dice que el cristiano ya no debe practicar el pecado, porque ha muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él si ya hemos muerto al pecado y estamos separados? Y sabemos que eso es que no va con la voluntad de Dios y que Dios condena el pecado y que Cristo murió por nuestro pecado para que seamos libres de este pecado.
Pero el pecado, fíjese, la fornicación. Dice también en Tesalónica, capítulo 3, primera Tesalónica, capítulo 4, verso 3, dice el apóstol, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación, es opuesto al pecado, que os apartéis de toda fornicación. La palabra es clara. Antes nosotros vivíamos en esta condición, porque estábamos lejos de Dios. Pero la palabra dice, fíjense lo que dice también en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, desde el verso 3 al 5 dice: pero fornicación y toda inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjate, ni aun se nombre. Por supuesto que antes vivíamos, pero ahora que estamos en Cristo, se da por sentado, por hecho, que esto ni aun se debe nombrar. Pero lo triste es que dice la Biblia que aún no se deben nombrar, pero algunos lo practican. En especial hay líderes que practican, es lamentable, y que están sirviendo. Podemos decir que de parte de Dios ya están descalificados para poder servir en esta condición. Es tremendo. Necesitamos, por eso debe haber una disciplina, una corrección. En este tiempo estamos viviendo, por eso los últimos tiempos proféticos, donde todo es permisivo, donde todo es permitido, donde todo no hay que decirle nada para que no se ofenda, todo. Pero no hay disciplina, no hay corrección. Estamos viviendo sin lugar a dudas los últimos tiempos. Por eso debemos nosotros anunciar la palabra de Dios, que Dios condena el pecado. Y Cristo murió por nuestro pecado para que seamos libres y no esclavos. Dice, ni aun se nombre como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni traonería, que no conviene, sino más bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es categórico lo que dice las Escrituras. No es que yo estoy diciendo lo que yo pienso, sino lo que la palabra dice. Que ningún fornicario, dice inmundo o avaro, idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Antes vivíamos practicando, pero en Cristo se supone que hemos hecho que somos libres. Pero para que veamos nosotros, en 1 Corintios, para que usted vea lo que la palabra dice, capítulo 5, del 1 al 5, para que veamos con toda claridad la palabra de un hecho que ocurrió, pero que se hace ante esa circunstancia. Dice así el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense el terrible pecado que cometían en la iglesia de Corinto. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió
tal cosa, fíjense que ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado aquel que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el de nuestro Señor Jesucristo, el que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense qué corrección. En este caso fue duro, pero es necesario la corrección. Inclusive algunos se han envanecido como aceptando el pecado en la iglesia. Es algo terrorífico. Pero el apóstol Pablo dijo, reunido la iglesia y el espíritu a tal se ha echado de la iglesia y se ha entregado a Satanás. Fíjense lo que dice para la destrucción de la carne. Porque el pecado, ¿qué trae? El pecado abre la puerta a Satanás y tiene derecho legal. Por eso debemos pedir perdón por nuestro pecado. Fíjense la consecuencia. Todo lo que está en las Escrituras para nuestra enseñanza se escribieron. Para que nosotros no imitemos a los mismos, sino para el contrario, para corregir y poder vivir conforme a la palabra de Dios. Porque la corrección de Dios va a venir sobre aquellos que están viviendo en esta condición. Por eso el que invoca el nombre de Cristo, apártese del pecado. Y sigue, pero ahora dice la palabra, dejáis vosotros también toda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, se da por sentado que estos pecados de fornicación, de inmundicia, de pasiones desordenadas, se da por sentado, el apóstol Pablo está por sentado que la iglesia de Colosa, esto no existe. Pero ahora dejad sí estas cosas que sí, es probable que pueda existir ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Dice, y no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Es lamentable, sí, que en la iglesia hay calumnia, hay palabra deshonesta, hay necedades. Fíjense, ira, enojo, falta de perdón. Estas cosas existen, por eso necesitamos que debemos con toda humildad y mansedumbre soportar los unos a los otros en amor. Necesitamos pedir perdón. Efesios, fíjense lo que también dice la palabra de Dios, que nosotros debemos no solamente conocer, sino saber la palabra, sino vivir conforme a ella. En Efesios capítulo 4 al final dice la palabra de Dios, 31. Dice, y quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto ocurre lamentablemente, ira, gritería, enojo, amargura, maledicencia, toda malicia. Necesitamos por eso volver al Señor, pedir perdón al Señor por nuestro pecado. Antes bien sed, dice, benigno, misericordioso, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Necesitamos por eso. ¿Cómo éramos antes? Practicamos el pecado, la fornicación, la impureza, inmundicia, malo deseo, pasiones desordenadas. Pero ahora sí, antes se da por sentado que esto ya no ocurre en la iglesia, que esto ya no ocurre, se da por sentado. Pero lamentablemente hay
en alguna iglesia que ocurre. Pero sí dice, pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Necesitamos que Dios siga trabajando con nosotros. Necesitamos que Dios nos perdone, que Dios perdone nuestros pecados. O sea, ¿qué está pensando? ¿Cuál es tu pensamiento? Tu forma de hablar, tus reacciones. ¿Qué te produce enojo? ¿Cómo reaccionar ante la injusticia? ¿Cómo reaccionar? Esto está hablando de la madurez espiritual en la vida cristiana. ¿Cómo ve? Lo que piensa, lo que dice, lo que habla, está hablando de tu vida interior. Está hablando del señorío de Cristo en tu vida. Si Cristo gobierna tu vida, estás agradando al Señor y estamos preparados para que cuando el Señor venga, nos vayamos también con Él. Así que da por sentado lo que era antes ya no existe. Pero ahora tratamos de pedir perdón, perdonar y reconciliarnos con Dios y con aquellos que nos rodean también, y estar en paz con todo. Amén. Para estar preparado cuando Cristo venga a buscarte, a ti y a mí. Amén. Oramos a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por libertarnos del pecado, Señor. Gracias, Señor, por corregirnos a través de tu verdad, de tu palabra, y poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te necesitamos, que tú ilumines nuestro entendimiento para ver con tus ojos y sentir con tu corazón para agradarte, Señor, cada día. Te alabamos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.